Mis estimados y estimadas ingenieros, ingenieras, es un gusto poder saludarles nuevamente en esta segunda sesión de la asignatura Metodología de la Investigación correspondiente a la semana número 4. Y vamos a seguir dentro de la dinámica de fundamentos y métodos lógicos de la investigación científica. Con muchísimo gusto les saluda nuevamente doctor Aarón Martínez García, a quien le han encomendado esta tarea para poder acompañarlos en el diseño y estructura de la metodología de la investigación. El objetivo fundamental de esta sesión básicamente se centra en conocer, en dominar las operaciones lógicas, como comprender el rol de la hipótesis, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, y vamos a ir hacia la estructura de pensamientos. Vamos a transformar dudas emocionales en problemas técnicos bien definidos y por consecuencia aplicar. Vamos a aplicar la ingeniería, vamos a proveer las bases para el diagnóstico de fallas, diseño de proyectos y resolución empírica de problemas. ¿Cuál es la naturaleza epistemológica de la hipótesis? ¿Vale? Vamos a partir de la definición. La epistemología es una palabra griega que habla sobre conocimiento justificado como verdad. Entonces, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su naturaleza, la posibilidad, el alcance y los fundamentos por las que se crean de forma argumentada cualquier tipo de soluciones o más bien de aseveraciones. Entonces, la epistemología en la hipótesis justamente parte de esta gran definición que pues básicamente estudia la naturaleza, la posibilidad y el alcance y los fundamentos de algo, ¿sí? Recuerden el conocimiento justificado como verdad. Pues bien, vamos a partir de la conjetura, y esta conjetura es un elemento imprescindible que conecta la teoría existente con la investigación empírica, lo que yo estoy observando versus con lo que debería ser en función de lo que existe en estudios científicos. Esto nos permite intelectualizar la duda. Vamos a transformar esa dificultad percibida en un problema definido con relaciones claras. Esta intelectualización parte definitivamente de la secuencia lógica y de saber si un problema es un problema. Y ya lo he explicado en distintos escenarios, en distintos momentos con ustedes, que en muchas ocasiones lo que para mí podría ser un problema, a lo mejor para alguien más es algo resuelto hace algunos años o que lo podría estar definiendo como una ventaja y no como un problema. Entonces hay muchísimas variables por las que podemos intelectualizar una duda razonable. Entonces, si este eslabón imprescindible de la duda, o más bien de lo que ya existe desde un punto de vista teórico, más esta intelectualización de la duda, nos lleva a una conjetura ilustrada. Y hablo de una conjetura ilustrada basándome en esta perspectiva de conocimiento, de generación de conocimiento, en la que vamos a poder explicar de forma tentativa, no en un hecho verificado, sino que vamos a basarnos en la revisión bibliográfica. ¿Ok? Pensemos, rotación de personal. Bueno, ¿por qué yo pienso que es un problema? Tendríamos que partir si es causa o es un efecto, ¿sale? Pero yo no tengo la definición pertinente o documentada de qué es rotación de personal. Para ello, pues a lo mejor una persona me puede decir, oye, fíjate que hay un libro que habla sobre rotación de personal, de Sampieri, o hay un libro de Chavenato que habla sobre rotación de personal. No lo sé. De repente pueden existir N cantidad de personas que han visto el mismo ejemplo en distintas fases o organismos. ¿Ok? Entonces, desde allí podemos comenzar a identificar cómo esta conjetura ilustrada, que es básicamente una explicación tentativa de un hecho que todavía no verificamos, pero que basándonos en la revisión bibliográfica me puede decir, oye, la rotación de personal tiene que tener estas dimensionalidades. Entonces, para que sea esto, vamos a ver si lo cumple. Entonces ya te traes esa documentación y nos va a orientar hacia la perspectiva estratégica. Ya no voy a tomar todos los datos que tengo en la mesa, sino solamente aquellos que están relacionados a poder caracterizar el ejemplo teórico al que estoy revisando.
¿Ok? Por ejemplo, su compañero Carlos hablaba, es que si ya nos dimos cuenta que una ficha técnica no está de forma cumplida en un elemento que es estratégico, que me puede tener el proceso o que ya me lo detuvo, mi hipótesis sería, ¿cuántas más están en este escenario? Entonces, una duda razonable, basándonos en esta hipótesis, es que hay más, o que no tienen los elementos de seguridad, o que están eh, funcionando de forma milagrosa, o vamos a evitar a través de una revisión que venga otro curioso y le pique ahí ciertas cosas para causar problemas, ¿no? Entonces, esa orientación estratégica nos lleva a la disminución de problemas correctivos mucho mayores, ¿ok? Son dos direcciones en el movimiento lógico, ¿sí? Hacia la inducción y hacia la deducción, ¿sí? ¿Cómo es la inducción? Vamos a partir del hecho a la ley general y vamos a construir una teoría desde la observación empírica. Inducción, ¿sale? Que es mucho de lo que a lo mejor nosotros estamos haciendo. Partimos de la inducción, vemos un problema, lo teorizamos y ahora vamos a una solución, ¿sí? Y la deducción, vamos de la teoría a los hechos y a predecir nuevos casos. Ojo con la diferencia, inducción, deducción, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un movimiento lógico en términos de inducción, estamos partiendo de un hecho, pensemos en lo que nos comentaba su compañero en la línea de producción, una contaminación cruzada o una contaminación de elementos de madera, tornillos o cualquier otra cosa. Ahí hay un hecho. Tenemos que ir hacia la construcción. ¿Qué nos dice la parte teórica? ¿Sí? ¿Qué es lo que no estoy viendo en este hecho que me está generando problemas? O podemos ir desde la normativa hacia el hecho. Bueno, es que la norma internacional en recepción de X o Y elementos me dice que tengo que cuidar esto, pero también me dice que tengo que cuidar al acceso del personal, que no traigan sus navajitas, que no traigan esto, porque pues, lo que quieren es simplificarse el trabajo, pero pues terminan contaminando un lote completo. Entonces, ¿cómo parto? ¿Del hecho hacia la teoría o de la teoría hacia el hecho? Ojo, esta parte teórica no necesariamente es alguna ley como la de Newton, sino es una perspectiva documentada que me dice el deber ser. ¿Ok? Casos como por ejemplo las normas de calidad o cualquier tipo de instrumento que me dice paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 para garantizar el funcionamiento pertinente y adecuado. ¿Ok? Si yo sigo esta secuencia lógica, pues definitivamente voy a tener un resultado muchísimo más efectivo. Pensemos en el caso de su compañero. Pasó del hecho a este documento y en el documento le dijo, oye, es que necesitas tener este elemento de recirculación. Entonces vamos hacia lo inductivo. Cualquiera de los dos ejemplos, pues infiere en pues en un camino largo, ¿vale? ¿Cuál es más efectivo? Pues definitivamente es el que más te permite adaptarte. Es más, podrías tener los dos instrumentos, ir de lo inductivo a lo deductivo, de lo deductivo a lo inductivo y no pasaría absolutamente nada. O solamente ocupar uno. Aquí básicamente es cómo se presenta el fenómeno, ¿sí? Cuando utilicemos el deductivo, por ejemplo, en una auditoría, partimos del deber ser a lo que es, y en un inductivo de lo que es al deber ser. Espero que con esta explicación sea mucho más claro y puntual para ustedes. Entonces, y justamente vamos a ir de los hechos particulares, de los datos aislados, de los elementos que se pueden conjugar de forma aislada, y definitivamente vamos a ir generando o clasificando o identificando patrones. Y estos patrones
me van a llevar hacia la ley general. Ojo con el ejemplo anterior. Si es inductivo, vamos de los hechos hacia la ley. Si es deductivo, de la ley hacia los hechos. Para que más o menos vean una secuencia más lógica y pragmática. Entonces, para poder ir del hecho particular a la ley general, pues vamos a hacer un generador de teorías. Esta parte es fundamental para la fase del descubrimiento y formulación de hipótesis basadas en la experiencia. Es un campo que en su nicho es demasiado importante, ¿vale? Estas generaciones de hipótesis, de teorías, tienen que estar basados en la lógica, pero sometidos a un carácter probable. Vamos a darle la mayor certeza posible para poder disminuir el riesgo de falsedad, ¿sí? Entonces, podemos hacer una revisión completa de todos los elementos o incompleta, una muestra representativa. Lo platicábamos en clase. No voy a analizar todos los sistemas electrónicos de la empresa porque jamás voy a acabar, pero a lo mejor aquellos que son de un carácter muy sensible y que además pueden delimitar o básicamente generar un cuello de botella dentro del proceso, pues me puedo ir a esas secciones y trabajar con ello. Entonces, esta línea nos favorece el disminuir el riesgo de falsedad, ¿sí? Tener una conclusión inductiva es válida solo hasta que aparece un caso que la niegue. ¿Ok? Dame un segundito, por favor. Ahora, en el método deductivo vamos a ir de leyes universales y axiomas hacia los casos específicos, ¿sí? Vamos de arriba hacia abajo. Entonces, estos casos específicos, por ejemplo, fallas en la línea de producción. Estos casos específicos de contaminación cruzada. Estos casos específicos de incremento en los costos por incumplimiento de contrato. Estos casos específicos, el que tú quieras. Pero podemos partir, o tenemos que partir de las leyes universales y los axiomas, del deber ser hacia el hecho, ¿sí? Entonces, aquí podremos ir como una perspectiva de descubridor de consecuencias. Vamos a hallar principios desconocidos a partir de verdades ya comprobadas. Si me dices, es que quisiera que por un minutito nos situáramos todos como auditor líder en sistemas ISO. Ese va a ser mi ley universal y mi axioma, es mi verdad absoluta sobre la implementación. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Determinar si el proceso que tenemos dentro de la fábrica, dentro de la empresa, dentro de la organización, cumple con los elementos necesarios para poder certificarse. Entonces me voy a casos específicos. A ver, dame tus procesos estratégicos, dame tus procesos principales, dame tus procesos de soporte, elementos de entrada, transformación y salida, y a partir de eso, vamos para acá, ¿sale? Y construimos métodos hipotéticos deductivos, predominantemente matemáticos, por supuesto. Y vamos a revisar cuáles consecuencias observables existen en cada elemento. Si me dicen, es que no tenemos, o lo que hacemos no lo vemos dentro de un proceso, ok, entonces vamos a poder predecir qué necesito hacer para conseguir el resultado específico. Bueno, vamos a partir de la definición del proceso. Ya sé que todos hacen 1000 cosas, pero hay algo que aporta valor a la organización y es a partir de eso en donde vamos a generar nuestra definición de proceso. ¿Ok? Espero que con este ejemplo sea un poquito más claro para ustedes. Miren, les pongo este cuadro que realmente se me hace muy interesante, muy importante, porque pasamos por distintos criterios: mecanismo, dirección, finalidad, certeza y asociación. Y les pongo los dos métodos o los dos modelos. El de inducción.
donde partimos de lo particular a lo general, ¿sale? Nuestra dirección son hechos a leyes o a hipótesis. Vamos a buscar generar nuevas teorías e hipótesis. Tenemos que darle una certeza probable basada en casos y es una investigación cualitativa, ¿sí? Mientras que lo deductivo partimos de lo general a lo particular, leyes a teorías e hechos, aplicamos principios y predicción de resultados y tenemos que generar una certeza necesaria basada en lógica formal y es una investigación cuantitativa. Ojo, de repente esta parte de asociación podría decir, es que yo ya le había entendido que lo cualitativo pues era como más flexible, más hacia lo esotérico, más hacia la percepción. No necesariamente es así. De hecho, yo lo que recomiendo es que utilicemos los dos ejes, inductivo-deductivo. ¿Ok? ¿Cómo se hace este análisis? Y les pongo este caso puntual, ingenieros, ¿vale? El análisis desarticula, observa las causas, la naturaleza, los efectos, mediante la separación intelectual del objeto de estudio. De verdad que ya no se los puedo poner más fácil. Y la síntesis es una reconstrucción, es una reunión racional y dialéctica que da sentido a totalidad de las partes previamente aisladas. ¿Sí? Muy bien. La esencia de todo esto. El que nosotros podemos analizar de forma sintética, bueno, de forma analítica y sintética, favorece un conocimiento profundo. Establece un nivel de abstracción que es la transición de lo concreto a lo abstracto para estudios intensos. Nos va a filtrar toda la información de un contexto muy puntual y que va a eliminar factores engañosos o irrelevantes del problema principal. Vamos a desarticular justamente estas variables. Vamos a resolver hechos complejos separándolos de variables independientes e independientes. De esta forma, mis estimados y estimadas ingenieros e ingenieras, vamos a tener una reconstrucción racional y total, una integración y cohesión teórica de los hechos hacia la explicación teórica y de la teórica hacia los hechos, en donde vamos a poder observar interdependencia, ¿sí? No hay síntesis sin análisis, ¿ok? Y no hay análisis sin síntesis. Entonces, la concreción del pensamiento es completamente necesaria. Tengo que partir hacia algo concreto. No es un tema aislado. Si estoy viendo desgaste de materiales o cansancio de materiales, pues ahí está mi elemento teórico. Tengo que ver cómo se define una falla mecánica, no sé, cómo se define desde lo teórico y hacia acá. Entonces, si a partir de la definición voy a los hechos y me está diciendo que realmente así sucede, pues definitivamente tengo que poner muchísima atención. ¿Bien? Esa es otra tabla de lo mismo, ¿sale? Pero aquí lo hacemos desde un punto de vista ya mucho más focalizado a la ingeniería. Mecanismo, descomposición en partes. Dirección, todo a partes. Finalidad, conocer la esencia y causas. Función mental, discriminación y esclarecimiento. Efecto en el saber, de lo concreto a lo abstracto. ¿Le suena? Mucho de lo que hacemos en la industria lo hacemos así, a partir de análisis. Pero también tenemos la síntesis, una reconstrucción del todo, partes a todo, comprender las relaciones esenciales, la unificación e integración y de lo abstracto a lo concreto. Ok. Glosario de términos clave. Variables. Independiente, que es la causa manipulable, y dependiente, el efecto medible. Ok. Hipótesis de trabajo. Es la proposición elegida como eje rector inmediato para ejecutar la investigación. Dato y operacionalización.
es la traducción de conceptos abstractos a indicadores empíricos y medibles. Condicionalidad, uso de antecedentes sí y consecuentemente entonces y. ¿De qué? De las variables. Falsabilidad es la capacidad de una hipótesis de ser sometida a pruebas que puedan ser refutadas. ¿Cómo se aplica en prácticas profesionales, mis estimados? Y les hago este ejemplo de todo lo que hemos platicado y en función de lo que ya hemos revisado en clase. Diagnóstico de fallas. Vamos a descomponer un hecho bruto, ejemplo, vibraciones, en variables mediante análisis y explicar causas vía síntesis. Formulación estricta. Vamos a redactar hipótesis usando estructuras sí, entonces, limitadas a 20 palabras para extrema claridad. Por ejemplo, datos empíricos. Vamos a usar estadística para rechazar la hipótesis nula, validando si el modelo de investigación es pertinente. Y sobre todo, en términos de gestión de proyectos, nos ayuda a delimitar tiempo, espacio, hipótesis para asegurar viabilidad técnica y financiera. ¿Vale? Recuerden, complementariedad sistémica, recursividad investigativa, definición del problema y valor educativo del error. Y me voy con esta frase interesante. El verdadero valor de la metodología científica en ingeniería no radica en evitar el error, sino en darnos las herramientas lógicas para aprender sistemáticamente de él. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega.